Así que prepárate. Hoy vamos a estudiar una dinámica de la mente de Cristo que es muy importante que entendamos. Pero esto requiere que nosotros pongamos pongamos disposición. Y ahorita vas a ver por qué lo digo, porque es bien importante esto que vamos a ver en este día. Si vieron la transmisión, ¿cómo se llama? Cosas que ojo no vio. Así que ponle ahí en tus notas, cosas que ojo no vio, ¿sale? Vamos a ver un buen de conceptos, creo yo. Acuérdense que la semana pasada nos quedamos en lo que nos ha concedido y dimos una lista donde nos quedamos en la número 23 y por lo menos saqué 40, así que está maravilloso lo que nos ha concedido. Maravilloso lo que el Padre nos ha concedido, y de eso se trata. Pero lo que nos ha concedido incluso tiene que ver con las cosas que ojo no vio y que están preparadas para los que le aman. Entonces es bien importante que hoy tengamos esa disposición de ensancharnos, tengamos esa disposición, esa nobleza de aprender en el Espíritu. Esto es muy importante. Entonces vamos a completar hoy esa lista de riquezas que el Señor nos ha dado, que no es toda, Lo dije la semana pasada, eso nada más fue un momento que nos sentamos en la mesa y empecé a sacar cosas que nos ha concedido, que están ahí en la Escritura. De hecho, no sé si algunos lo hayan hecho, pero les había dicho que podían, cada una de esas cosas que nos ha concedido, podían ustedes encontrarle una base bíblica, pueden encontrar un texto que respalda cada una de esas cosas. Si lo hiciste, seguro te encontraste muchas más. Si lo hiciste, te habrás dado cuenta que el Señor nos ha llenado de riquezas. O sea que es maravilloso, maravilloso. Así que vamos a terminar esa lista también. Por eso les digo que el asunto está muy nutrido hoy. Y yo sigo con la intención de no tardarme demasiado para hacerlo práctico, para que la gente no se canse de cargar su dispositivo si está así y luego la mano se le va a cansar y se les va a quedar así, se les va a caer. Entonces, para que no suceda eso, vamos a tratar de hacerlo práctico, objetivo y en cierto sentido un poco sintetizado, porque cada una de estas cosas pudiera ser un tema, y de hecho no pudiera ser. Cada una de estas cosas que vamos a hacer hoy puede ser una línea de estudio enriquecedora, ¿vale? Pero pues el tiempo apremia, así que tenemos que empezar. Y así que prepárate, prepara tu cuaderno, prepara tu lápiz o pluma, prepara tu Biblia y vamos a aprender unas cosas muy, muy edificantes. Amén. Entonces escribe, primer principio, la mente de Cristo, porque estamos hablando de la mente de Cristo, ¿se acuerdan? Andamos por ahí en 1 Corintios capítulo 2. Vamos allá, 1 Corintios capítulo 2 y empezamos a leer desde el versículo 9. Y yo les decía la semana pasada que el apóstol Pablo termina en el versículo 16 diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Él entonces está dando una dinámica espiritual de cómo opera la mente de Cristo en el espíritu. Entonces, esta mente de Cristo, y aquí va un bombazo que yo le ruego al Señor que nos ayude a que esté claro en nuestro interior. Yo te voy a decir, ya lo decíamos la semana pasada, nosotros no pudiéramos entender nada, escribe, si no fuera por la mente de Cristo en nosotros. Nosotros no pudiéramos entender nada si no fuera por su mente que está en nosotros, ¿vale? Eso es bien importante. Así que descansamos en que tenemos la mente de Cristo, y esa mente que está en nosotros, impartida en el mismo Cristo impartido, nosotros podemos disfrutar lo que Él nos ha concedido. Está hermoso. Tú no puedes saber, escribe ahí, lo que Él te ha concedido si no te lo revela el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no te lo muestra, si el Espíritu de Dios no te da luz sobre eso, tú no sabrías nada de lo que Él te ha concedido. Entonces, la mente de Cristo, esta mente que también tenemos en Cristo Jesús,
esta mente opera de una manera interesante. Y esto es durísimo para nosotros. ¿Por qué digo duro? Porque estamos acostumbrados a, como dicen en el mundo, ¿verdad? Hasta no ver, no creer, o hasta no tocarlo, yo no creo que es una realidad. Hasta no palparlo, para mí no es una realidad. O si nos ponemos, es 1 Corintios capítulo 2 del versículo 9 al 11. 1 Corintios 2 del 9 al 11, bueno, es hasta el 16. Pero ahí vamos pasito gallo gallina. Aquí vamos en el ritmo que el Espíritu nos ponga, ¿sale? Saludos, Nancy, un abrazo, y seguimos orando por tu papá, Nancy, que está en el hospital, creo todavía, pero seguimos creyendo que tenemos, sabemos que tenemos un Dios poderoso y que Él es poderoso para sacar adelante y sanar totalmente a tu papá, y así lo declaramos en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, si nosotros sabemos cómo opera la mente de Cristo, entonces tendremos más posibilidades, chicos, de aprovechar todo lo que esa mente nos aporta. Repito, si nosotros sabemos cómo opera, entonces aprovecharemos esa mente en nosotros. No te fue dada, escribe, una mente religiosa. Porque eso es importante entenderlo. No te fue dada una mente religiosa. Te fue dada la mente de Cristo. Te fue impartida esa mente que creó todas las cosas. Esa mente que tiene y que es la fuente de toda la sabiduría. Eso es maravilloso. Y esa es la mente que nos fue dada en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros sabemos cómo opera esa mente, entonces nosotros podemos aprovecharla más. Y además, nosotros podemos también ayudar a que esta otra mente, y ahora pongan la mente natural, podemos ayudar a que la mente natural sea renovada. Eso es bien importante. Esa mente natural necesita ser renovada. Necesita recibir unas grandes descargas de luz de la mente de Cristo que está en nosotros, para que la mente natural entonces pueda empezar a percibir la realidad de Dios. Eso es bien importante, bien importante. Entonces, la mente de Cristo, repito, opera en lo que ojo no vio. Y eso lo vemos ahí en Corintios, y está por allí en el capítulo... ¿Cuál es? Versículo 9. 1 Corintios 2, versículo 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que, ¿qué? Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para quienes, para los que le aman. Eso está extraordinario. Entonces, significa esto que para que tú puedas operar, ojo, y aquí viene el primer jalón de orejas para todos nosotros, y ahorita te voy a dar unos ejemplos por qué. Nosotros, para poder operar en la mente de Cristo, que la mente de Cristo se mueve en cosas que ojo no vio, se mueve en cosas que oído no oyó, para que tú y yo podamos disfrutar eso, ahí viene una palabra difícil. Tú y yo tenemos que empezar a ser personas que estén dispuestas a los cambios. Tenemos y requerimos, escribe, la capacidad de cambio. Cosas que ojo no vio, requiere que tú tengas capacidad de cambio. Eso es bien importante. Es bien importante. Cosas que ojo no vio requieren, porque requiere eso que ojo no vio. Eso es lo que va a suceder contigo cuando tú empiezas a operar allí. Vas a empezar a operar en la dimensión eterna, y esa dimensión eterna va a llevarte a modificar y a cambiar muchas veces la dirección que tú llevas naturalmente. Cosas que ojo no vio requiere cambio. Hoy vimos a una iglesia, y dije voy a dar algunos ejemplos. Vimos a una iglesia y vemos a una iglesia que está sufriendo porque no tiene esa costumbre, ese hábito del cambio.
cambió todo en este tiempo. Ya se ha hablado mucho de este tiempo. Ya hemos hablado algunos aspectos importantes de ello. No quiero desgastar como que eso y volver a meternos a meditar y la pandemia y esto, pero va otro diagnóstico. Este tiempo evidenció, muchachos, tiempo evidenció una cosa. Evidenció que la iglesia no tiene una capacidad de cambio para lo que Dios está queriendo hacer. Cuando las cosas no las mueven de lo que estamos acostumbrados, entonces nosotros no nos queremos mover y no queremos dar un paso. De hecho, en este tiempo, que es evidente, muchachos, chicos, es evidente que el Señor nos está mostrando, ojo, nos está mostrando que todo ya cambió. De hecho, es evidente que el Señor lo que nos está mostrando es que la iglesia debe de operar en un nivel mucho más alto de lo que veníamos haciendo. Si pensábamos que haciendo reuniones, y ya le dije, no quiero desgastar porque tampoco quiero parecer como que critico a quien hace reuniones. Nosotros no hemos hecho todavía, pero las vamos a hacer, por supuesto. No estoy en contra de las reuniones, pero tenemos que darnos cuenta, oigan, que la iglesia tiene que tener una capacidad de cambio de tal nivel que lo que haga el hombre, lo que haga el mundo, no afecte su operatividad. Repito, la iglesia tiene que tener una capacidad de cambio tan efectiva, debe de estar tan acostumbrada a los cambios y debe de estar ella tan en un cambio permanente, porque si leemos la escritura, lo que el apóstol Pablo enseñaba acerca de la renovación de la mente, oigan, renovar la mente no era una etapa ni era por un tiempo. Renovar la mente es todo el tiempo y renovar la mente son cambios. Ponle ahí, son cambios. Renovar la mente son cambios. Entonces, la iglesia, que es eterna, que es Cristo mismo en la tierra como cuerpo, no puede ser afectada por ningún movimiento terrenal. La iglesia eterna y poderosa del reino de Dios no puede ser afectada, ni es afectada por ningún evento natural, por ningún evento terrenal, por ningún evento humano. Porque la iglesia es supranatural, va más allá de lo natural, y los que operamos en ella, por eso tenemos que operar más allá de lo natural. Y entonces, todo lo natural que pase, nosotros deberíamos de estar preparados porque estamos por encima de todo eso y porque no nos afectan los cambios que puedan suceder en la tierra. Estamos de hecho nosotros parados en alguien que nunca cambia, que es nuestro Señor Jesucristo. Estamos parados en la roca inconmovible, pero la mente de Cristo, para que tú puedas operar en ella efectivamente, tienes que comprender que esta mente de Cristo opera en lo que ojo no vio. Entonces, si como iglesia hemos estado caminando solo en lo que vemos, es por eso que cuando lo que vemos se nos mueve, entonces eso nos quita la cuadratura y nos pone en un estrés, en una angustia, y de hecho mucha iglesia quiere regresar de nuevo a lo que hacían antes. Pero tenemos que entender, tenemos que comprender que esto que vivimos está mostrando, ya nos está diciendo, chicos, este tiempo, que la iglesia tiene que estar por encima de sus reuniones, tiene que estar por encima de sus momentos gloriosos de alabanza, tiene que estar por encima de sus momentos gloriosos de predicación, tiene que superar a los grandes predicadores. Oigan, la iglesia de hoy tiene que superar a los grandes conferencistas, tiene que superar las grandes ministraciones, tiene que superar la gran alabanza y perfecta y hermosa y a la gran orquesta. Esta iglesia de hoy, sin ninguna de esas cosas de bendición, porque son de aporte, por supuesto que son buenas, pero si nos quitaran todos esos elementos, la iglesia sigue siendo iglesia y en la mente de Dios la iglesia debe de seguir siendo efectiva. No sé cuántos estén, no sé si me estoy explicando y estés de acuerdo conmigo, y si estás de acuerdo conmigo, ponle ahí, estoy de acuerdo, tiene razón. Oigan, la iglesia, y sí, y repito,
Sí vamos a regresar a nuestras reuniones, pero esto ya nos debe de decir, iglesia no son reuniones. Iglesia es el cuerpo de Cristo, es el organismo vivo cuya cabeza y mente es Cristo para operar en esta tierra con la mente y la voluntad de Dios. Oigan, vean qué asunto tan glorioso, vean qué cuerpo tan glorioso somos como iglesia. Pero la iglesia se tropezó mucho en este tiempo porque no estamos acostumbrados a caminar en lo que ojo no vio. No habíamos visto lo que vimos hoy, lo que seguimos viendo. Guardados en cuarentena ya 4 meses, no habíamos visto. Eso ojo no lo había visto, por lo menos los nuestros y los de la generación pasada. No lo vio, pero los que operamos en la mente de Cristo tenemos una capacidad de cambio, muchachos. Oigan, tenemos una capacidad de cambio. En otras generaciones ya, en otro tiempo históricamente, las cosas también se llegaron a poner muy difíciles. Entonces, y nunca en la historia nadie ha podido frenar el poder de la iglesia, porque lo acabo de decir, la iglesia opera en otra mentalidad que es la de Cristo, y esa mente nos muestra y debemos de acostumbrarnos nos enseña a caminar en cosas que nunca hemos visto. Es más, ahorita lo voy a explicar con un ejemplo que me encontré extraordinario. La vida, esta mente de Cristo nos va a mostrar cosas que incluso tú bíblicamente nunca has encontrado. No estoy diciendo que no estén en la Biblia. Lo que estoy diciendo es que Él, cuando te muestra su realidad, siempre va a superar lo que tú veías, lo que tú pensabas o lo que tú te imaginabas. Es más, supera tu universidad, supera tu teología, supera tu entendimiento de gracia. La gracia, de hecho, no la hemos comprendido a plenitud porque el Señor nos dio las riquezas de su gracia. Son riquezas. Gracia no es un tema. Gracia no es un concepto de regalo inmerecido. No, gracia son las riquezas del Cristo mismo en carácter, en amor y en plenitud manifestado en nosotros. Y que el apóstol, hablando de gracia, que también es amor, decía que el Señor nos revele la anchura, la profundidad y la altura. Eso está tremendo. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Entonces, si no aprendemos a operar, si no entendemos que esta mente, va otra vez, que esta mente de Cristo que tenemos opera en lo que ojo no vio, no vamos a operar en ella. Lo que va a suceder es que nuestra mente, que está acostumbrada a hacer siempre lo mismo, di conmigo, lo mismo, siempre lo mismo, ahí nos vamos a quedar. Y va de nuevo el ejemplo, y cuando nos sorprenda, como esta pandemia, y digo nos sorprenda esta pandemia, entonces nos van a quitar de nuevo de lo que estamos acostumbrados a hacer y nos va a dar miedo y vamos a decir, ya no hay iglesia, ya nos afectaron, ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque nos quitaron lo que estábamos acostumbrados a hacer. Ok. ¿Dónde vemos cómo explica el Señor? Fíjense, el Señor Jesús. Estaba yo pensando en un ejemplo de esa capacidad de cambio. Porque lo que tienes depositado tú es gloriosísimo. Apúntalo ahí. Lo que tienes depositado es Cristo. ¡Ey! Es Cristo. Es el glorioso Hijo de Dios que está dentro de ti. ¿Cómo podemos pensar que a ese Cristo que tenemos lo podemos meter en nuestra cuadratura mental? Eso es imposible. Entonces, en Mateo capítulo 9, yo le llamé, cuando estaba viendo esto, me encantó porque yo le llamé, escribe ahí en tus notas, Mateo capítulo 9 es una quebradera de cabezas. El Mateo 9 es una quebradera de cabezas. ¿Por qué? Porque ahí en Mateo capítulo 9 hay una enseñanza al final de cuando Jesús le quiebra cabezas a 3 grupos. Primero se la quiebra a los escribas, cuando hay un muchacho paralítico que sus amigos lo llevan a la reunión donde Jesús está, y Jesús les dice,
Chico, dice que al ver la fe, ¿ya vieron? Al ver la fe de ellos, le dijo, oye, wow, tus pecados te son perdonados. ¡Pum! Para los que no habían visto, obviamente nunca, que un hombre dijera eso, se les reventó la cabeza y le dijeron a Jesús, esos escribas le dijeron a Jesús, este está blasfemando. Este está blasfemando. ¿Cómo es posible que él dice que le está perdonando los pecados? Y me acordé de ese pasaje extraordinario y de lo que dice Romanos y cómo operó Abraham y cómo operó Noé y cómo operó Moisés y cómo operó Abel y cómo operó todos los que, no solo los de Hebreos 11, sino muchos más, y donde Romanos capítulo 1 dice que el justo por la fe vivirá, y que Abraham también su fe le fue contada por justicia. Y esas cosas, cuando uno las lee, dices, pero ¿cómo se aplica? Y aquí este hombre, los amigos lo bajan del techo, y el Señor le dice, vi tu fe, tus pecados te son perdonados. Te voy a decir una cosa, tú no vas a poder entender la justicia si tú no operas en la mente de Cristo. Porque la justicia de Dios se entiende por la fe y produce fe. Y es revelada en el Evangelio, ya toqué eso en algún otro momento. Pero como ellos no operan en lo que ojo no vio, entonces los escribas dijeron, Jesús, este es un blasfemo. Dijeron, él blasfema. Fíjate qué tremendo. Después sucede otra acción donde aparecen ahora los fariseos. Se aparecen porque Jesús de ahí se va a la casa de unos hombres pecadores, unos publicanos, y come con ellos. Y los fariseos, de nuevo, que están acostumbrados a comportarse de una manera, ¿ya vieron? De nuevo los fariseos están acostumbrados a comportarse de una manera, critican a Jesús y le dicen, ¿cómo es posible que este hombre come con pecadores y con publicanos? De nuevo, ellos, su mente natural, no comprenden cómo opera Jesús. Ponlo ahí entonces, la mente natural, dale unos golpes a tu entendimiento y escríbelo y repítelo y ponlo. Mira, yo te voy a decir, es una dinámica que yo hice, si te ayuda, chido, perdón, aquí en México chido es padre, bueno, qué padre. Si no te ayuda está bien, no lo puedes hacer, pero a mí me ha ayudado a escribir. Escribir. Yo llené cuadernos desde que me convertí, del primer pastor que yo tenía, le escribí todas sus predicaciones y a donde iba, a donde escuché un mensaje, llevaba mi cuaderno y escribía. Y sí, en algún momento dices, ¿y para qué escribo tanto? Después me di cuenta que había un buen depósito, y había un entendimiento en mi vida, resultado de ponerle atención y de escribir cosas. Una cosa, a Jesús, la mente natural, nunca lo entendió. La mente natural nunca lo entendió. Ya dije, los escribas dijeron, este es un blasfemo. Ahora los fariseos dijeron, este come con pecadores. Y le preguntaron a sus discípulos, oigan, ¿y por qué su Señor come con pecadores? O sea, no entendían. Y después vienen otros más cercanos. Porque podemos decir de los escribas, bueno, esos siempre estaban en contra. Podemos decir de los fariseos, esos siempre estaban en contra. Pero también, en ese mismo capítulo 9, el siguiente grupo son los discípulos de Juan. Y los discípulos de Juan le dicen, oye, otra pregunta que no entendemos de ti. Para variar, no comprendemos por qué haces o por qué actúas así. Otra pregunta, ¿por qué nosotros ayunamos y los fariseos también ayunan y nosotros se juntaron con los fariseos como diciendo, pues ellos tienen esta dinámica igual que nosotros? Los fariseos y nosotros ayunamos, eran los discípulos de Juan, ponle atención, no era un grupo contrario, Entonces escribe, puede haber en la iglesia gente que no esté entendiendo nada de Jesús. ¿Me expliqué? Puede haber, y hay mucha de hecho la hay, mucha gente que está dentro de la iglesia que no entiende nada de lo que Jesús está diciendo, y no porque estén mal, sino porque no están operando en la mente de Cristo, porque ellos quieren que la relación que tienen con Él, que la comunión que tienen con Dios, siempre tenga ese lugar cómodo de que yo ya sé cómo Dios va a moverse,
o yo ya sé lo que Dios va a hacer. O sea, en otras palabras, que Dios se acomode a como yo pienso. Entonces, los discípulos de Juan el Bautista, que no son enemigos de Jesús, también lo cuestionan y le dicen, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos y tus discípulos no ayunan? Y entonces ahí viene la respuesta a todas esas quebradas de cabeza. O sea, los escribas dijeron, como no entendieron, dijeron, es un blasfemo. Los fariseos, como no entendieron, dijeron, este no se debería de juntar con pecadores y se junta. Y ahora los discípulos de Juan el Bautista dicen, ¿por qué no tienen las dinámicas espirituales tus discípulos, las mismas que tenemos nosotros? ¿Por qué no? Y entonces Jesús da un ejemplo extraordinario. Vamos a Mateo 9, versículo 17. Entonces este capítulo 9 es una quebradera de cabezas. Es una quebradera de cabezas. Entonces, ¿qué dice? Fíjense, ni echan vino nuevo. Véanlo, vayan allá. Esto es bien importante. Ni echan vino nuevo en odres viejos. O sea, no se echa el vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen. Eso es lo que estuvo viendo en todo ese capítulo. Se le rompió el odre, en buena onda, ¿no? Se le rompió el odre a los escribas, se le rompió el odre a los fariseos y se les estaba rompiendo el odre a los discípulos de Juan el Bautista. Entonces les dice, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo, ¿en dónde? En odres nuevos, y lo uno y lo otro se conserva. Vino nuevo en odre nuevo. Vino nuevo en odre nuevo. ¿Qué era lo que ellos no entendían? Por supuesto, en su mentalidad de odre viejo, el vino nuevo, por ejemplo, di 3 ejemplos nada más. Hay más que revienta la cabeza natural. Pero el primer ejemplo yo le puse el ejemplo de justicia. ¿Cómo ese hombre que por la fe el Señor le cuenta por justicia y le dice estás perdonado? ¡Qué extraordinario! Eso le revienta la cabeza a todos los demás y dicen, ¿quién es este para perdonar pecados? O sea, el entendimiento de justicia rompe lo natural. Por eso es que hoy hay tanta gente que juzga y que condena. Por eso hay mucha gente que juzga y que condena, porque quieren entender no solo el perdón, sino la justicia de Dios, lo quieren entender con esta mente, y eso es imposible. Después, el siguiente es, no te juntes, ¿ya se acuerdan de los fariseos? No te juntes con los pecadores y los publicanos. ¿Por qué te sientas a comer con ellos? En otras palabras, escribe, nunca vas a entender el reino, nunca vas a entender, ni tú ni yo, iglesia, escúchenme, todos los que me escuchan, y gracias a Dios porque sé que nos escuchan en muchos lados, pero te voy a decir una cosa, no vamos a poder operar ni entender que el reino de Dios es para todo el mundo si no operamos en la mente de Cristo. Ellos no creían que Jesús era para todos. Ellos no creían que Dios era para todos. Por eso ellos decían, no se debe de sentar con ellos, no debe de juntarse con aquellos. Ustedes conocen cristianismo que no se quiere juntar con nadie. Ustedes conocen cristianismo que a los propios muchachos les dicen, hey, no les hables, ellos son hijos del diablo, esos de allá. Oye, no te juntes con aquellos. Hey, espérame. En el entendimiento de Cristo, el mismo Jesús, por la mente en la que opera, que es la de Él, la creadora de todo, Él ama a todo el mundo. Si no operas en la mente de Cristo, vas a hacer acepción de personas. Si no operamos en la mente de Cristo, vamos a ser selectivos y vamos a hacer discriminación incluso. La mente de Cristo te enseña, escribe que el evangelio es para todos. La mente de Cristo no solo te lo enseña, te permite operar en ello y entonces comprendes que este evangelio hay que llevarlo a todo el mundo.
entonces entiendes que este evangelio es para todos. Entonces, cuando aparecen personas con grandes problemas, con grandes dificultades, tenemos una iglesia que opera en la mente de Cristo y que no discrimina y que no menosprecia y que no tiene estratos sociales de a quienes unos trata mejor y a otros trata no tan bien, sino tendremos una iglesia que realmente está abierta a todo el mundo, porque Jesús está abierto a todo el mundo. Oye, es increíble que la religión selecciona a quien quiere salvar, y eso es porque esa religión obviamente no está operando en la mente de Cristo, está operando en su mente natural. Eso está tremendo. Entonces, la mente natural no entiende la justicia, la mente natural no entiende el reino. El reino, escribe entonces, no vas a poder operar en él en la mente natural. La mente natural no comprende el reino, no lo comprende, no lo entiende. El reino de Dios solo se entiende por la mente de Cristo que tenemos en nosotros. Solo en su mente, solo en su verdad podemos entender el reino de Dios. Y lo siguiente, ¿cuál era el asunto de los discípulos de Juan el Bautista? Yo le puse aquí, la verdadera espiritualidad. Escribe, la verdadera espiritualidad solo la vas a entender en la mente de Cristo. La verdadera espiritualidad solo se entiende en la mente de Cristo. Por no entender la espiritualidad en la mente de Cristo, hemos hecho acciones, hemos llenado de formas, de acciones, de hábitos, de cosas que hacer a la gente, diciéndole que eso la va a hacer ser más espiritual. Eso es lo que ellos le estaban diciendo a sus discípulos. Están diciendo, ¿por qué tus discípulos no ayunan como nosotros? ¿Ya vieron? La mente natural. ¿Han escuchado? Bueno, eso se escucha hoy, ya mejor no digo para no pisar callos, pero ¿por qué tú no oras las horas que yo oro? ¿Por qué tú no ayunas lo que yo ayuno? ¿Por qué tú no lees lo que yo leo? Mira, una persona que opera en la mente de Cristo, una persona, un pastor, un líder, un mentor que opera en la mente de Cristo, lo que hace es edificar su interior, lo que hace es despertar su espíritu con la palabra de verdad, con el alimento que es Cristo mismo, lo lleva a que despierte y viva en esa vida espiritual, y esa vida espiritual se empieza a activar. Y entonces el espíritu de vida en Cristo Jesús te empieza a dar esas impresiones. Por eso el apóstol Pablo le llamaba una ley, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, porque ese espíritu de vida empieza a marcar una vida, empieza a indicar un camino, te va a empezar a indicar lo que tú tienes que hacer. Y mira que es hermoso, no sé aquí quién esté de acuerdo conmigo, que es hermoso orar cuando nadie me está obligando a orar, cuando yo tengo el deseo de orar, porque mi vida espiritual está tan viva, porque disfruto tanto la vida de Cristo en mí, que entonces yo disfruto estar, ¿qué? Orando con Él, y cuando me paro en el púlpito, no le ando diciendo a todos, hoy que estaba orando en la mañana, 3 horas, a las 4 de la mañana. ¿Han escuchado eso? Una persona le funciona orar a las 4, fíjense, le funciona, o no sé si se despierta a las 4 porque ya tiene un mal hábito, o porque cenó pesado y se tuvo que despertar al baño, pero al final dice que se despertó y que Dios lo despertó para orar, y ora, y después de eso, que pasó un buen momento orando, llega a la iglesia y a todos quieren que se levante a las 4 también para orar. ¿Han visto eso? O sea, legalizamos, metemos en nuestra mente humana algo que a lo mejor me funcionó a mí, pero no lo tengo que legalizar para ustedes. No sé si me estoy explicando. Dile al que está a tu lado, disfruta tu vida espiritual. No la entiendas con la mente natural, porque entonces tú vas a decir, pastor, la mejor oración es la de las 3 de la mañana. ¿Han escuchado eso? Pastor, la mejor oración es la de las 4 de la mañana. No, pastor, la mejor oración es cuando está saliendo el sol. En los primeros rayos yo alzo mis manos y bendigo el día. Mira, aunque no alces tus manos y tú no bendigas el día está bendecido, porque estamos todos en el Señor, en el día del Señor. El día está bendecido. Pero la mente natural es la que hace
que la vida espiritual se empiece a legalizar. Y eso es tremendamente, voy a decirlo, es dañino. ¿Por qué? Porque si yo me paro y les digo, hermanos, se tienen que levantar a las 4 de la mañana y se tienen que poner a orar y es de rodillas, si tú no lo haces, va a venir otra carga que se llama culpabilidad. O sea, vas a decir, no lo hice, por eso me está yendo tan mal. No me arrodillé, por eso no funciona. ¿Sí me explico? Bueno, era lo mismo que pensaban los discípulos de Juan el Bautista. ¿Por qué? ¿Y saben cuál era lo peor? Lo más difícil para la mente de ellos era que ellos veían que los discípulos de Jesús operaban en un nivel mayor que ellos. O sea, ellos se daban cuenta que los discípulos de Jesús, ¿se acuerdan cuando Jesús los enviaba? Ellos se daban cuenta se daban cuenta de cómo ellos se movían en una gloria, en un poder que ellos no habían probado ni aunque habían ayunado mucho. Entonces, en ese contexto, el Señor Jesús les dice, les voy a explicar cómo es este asunto de lo que tú tienes dentro. Y primero escribe, dijo que lo que tenías dentro era vino nuevo. Escríbeme ahí, vino nuevo. Vino nuevo. Pusieron un perrito ahí como diciendo, híjole. La vida espiritual se disfruta. Dile que está a tu lado, se disfruta. Oye, es la vida Zoé de Dios. Es la fuente del gozo. Es la fuente del gozo. Del gozo. Es la fuente del disfrute. Entonces, lo que deposita dentro de nosotros, pon ahí, es vino nuevo. Y lo que lo contiene, escribes un odre. Voy a explicar rápidamente cuál es ese proceso del vino. La mayoría de ustedes lo sabe. El vino, para que sea un vino bueno, de ese vino bueno, de buen sabor, de buen buque, tiene que añejarse ese vino. Entre más añejado está, más fino es ese vino. Entonces, ¿qué tiene que pasar ese vino para que se haga un vino muy, muy fino? Tiene que pasar por un proceso de fermentación. Pon ahí, el vino nuevo tiene la tendencia de fermentarse rápido. Se fermenta. Entonces, cuando el vino lo van a fermentar, en ese tiempo lo metían en odres, que eran unas bolsas de cuero. La bolsa de cuero, que es el odre, tenía que ser una bolsa de cuero nuevo. ¿Por qué? Porque escribe, el cuero nuevo se ensancha. Si le pones vino nuevo a esa bolsa de cuero, debes de saber que, bueno, el vino nuevo lo tienes que meter a un cuero nuevo. Porque como se va a fermentar, y a mí me encanta, estaba yo pensando y dije, wow, qué extraordinario. El vino nuevo se fermenta. O sea, despide sustancias, despide gases. Dices, ay pastor, yo para eso sí soy bien bueno. El vino nuevo, oigan, el vino nuevo que tú tienes dentro requiere un espacio de expansión. Toda esa palabra, mira, te voy a decir una dinámica espiritual que tú y yo tenemos que entender. Cada palabra que tú recibes, escribe de Dios, te voy a dar una noticia, te va a reventar la cabeza. Tiene el poder de reventarte, aunque tú la leíste y dijiste, la leí, estaba bien, o lo escuchaste, o lo viste, te voy a decir, como es vino nuevo, tiene la tendencia a expandirse. Y si ese odre no es un odre nuevo, si no se extiende el odre, si es viejo, ¿por qué un odre es viejo? Escribe, un odre es viejo porque ya se expandió todo lo que se tenía que expander. Por eso es viejo. No era viejo por el tiempo solamente, sino era viejo
porque ya se expandió lo que se tenía que expandir. Pregúntale al que está a tu lado. No, ¿en qué condición estás? Dile, espero que te puedas expandir más y no de peso. No es para que digas, ay, el pastor dijo que me expanda y me estoy expandiendo en esta cuarentena. Pues no me refiero a tu peso. Me refiero a que el odre viejo, ¿quién es? Es ese cuero que ya se expandió hasta el punto límite. Ahora, el Señor a ti, escribe, te hizo un odre nuevo. Entonces, Él entiende, ojo, que el vino que te va a depositar, que ya dije que ese vino nuevo que te deposita a ti y a mí, tiene la tendencia a expandirse. O sea que tienes que estar preparado para que esas palabras o esa lectura o esa enseñanza o esa predicación o eso que tú viste que Dios te enseñó, tienes que estar preparado porque Dios va a llevar eso a un ensanchamiento mayor. Eso es importante. Y si una iglesia no está preparada, ese es el punto, a cambiar, o sea, a entender que lo que Dios nos depositó va mucho más allá de lo que nuestros ojos ven y mucho más allá de lo que nuestra mente piensa. Si nosotros no entendemos que esa es la dinámica del vino que nos depositó, entonces no vamos a poder aprovechar ese vino nuevo que el Señor nos está constantemente virtiendo. Por supuesto que ese vino es Cristo en nosotros, pues Cristo, escribe, en ti se ensancha. Cristo en ti se ensancha, siempre. Otra cosa interesante es que el vino, escribe, el vino y el odre interactúan. No son dos cosas separadas. Por eso entonces, en esta imagen del vino y del odre, vean qué interesante. Dice el Señor, nadie pone vino nuevo en odre viejo, porque el vino nuevo se va a fermentar, o sea, el vino nuevo se expande. ¡Wow! El vino nuevo se expande. Si el odre es viejo, ¿qué pasa con el vino y con el odre? Lo dice ahí en Mateo 9:17. ¿Por qué habla de los dos? Porque estos dos, el vino y el odre, interactúan. Escribe, lo que tienes dentro, voy a decirlo así, lo que tienes dentro no está separado de ti. Por eso Él, Señor y tú se hicieron uno. Él te hizo uno con Él. El que se une al Señor, dice la Escritura, un espíritu es con Él. Entonces el odre y el vino interactúan. Uno se está expandiendo y el otro ¿qué? ¿El odre qué? El odre tiene la capacidad de expandirse. Amén. El odre tiene la capacidad de extenderse. El odre tiene la capacidad de estirarse. ¡Ay! De estirarse. El odre tiene la capacidad, escribe, de cambiar su forma. Una iglesia tiene que estar, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene que actuar como ese odre nuevo. Un odre con una capacidad de extensión, de expandirse. ¡Hey, chicos! De cambiar de forma, de que pase lo que pase en esta tierra, nosotros nos movemos, nos adaptamos y no solo eso, crecemos por lo que tenemos dentro. Porque lo que tenemos dentro, ya te lo dije, según este principio, el vino que el Señor te depositó tiene el poder y la capacidad de expandirse. Entonces, es urgente que tú, escribe, metas a tu mente en una renovación continua. Romanos capítulo 12, lo que Pablo hablaba de renovar la mente, Si tú no renuevas la mente, puse aquí unos detalles que suceden. Escribe, entonces el vino nuevo necesita una mente en constante renovación. Importante. En constante renovación. Entonces, cosas que ojo no vio, necesita una mente renovada. Porque si no tienes una mente renovada, escribe, el propósito eterno no lo vas a poder entender. El propósito eterno requiere una mente renovada.
La vida de Cristo impartida requiere una mente renovada. ¿Por qué? Porque todo esto se va a expandir. Esto se expande. El Cristo que tienes dentro impartido, ese se expande. Él es el vino nuevo. El Cristo que tienes impartido se expande. ¿Ya vieron por qué la religión, y no voy a dejar de decirlo, la religión que no quiere cambiar porque no está hecha para eso? La religión es al revés. Está hecha para hacer una construcción cuadrada. Ya lo enseñé un domingo, ¿se acuerdan? La religión, pone ahí, hace construcción cuadrada. La religión no quiere cambios. La religión se niega a los cambios. La religión no quiere que se le modifique nada. Por eso he dicho, la religión es una herramienta de las tinieblas. Las tinieblas están contentas con la religión. Pero cuando se levantan los hijos de Dios, que tienen esa capacidad de estirarse por el Cristo que tienen dentro y de ensancharse en el nivel del Cristo que se está ensanchando dentro de ellos, entonces esa iglesia supera lo que ojo vio, supera lo que oído oyó. Eso es maravilloso. Entonces, el propósito eterno necesita mente renovada. La vida de Cristo necesita mente renovada. Cosas que ojo no vio, necesita mente renovada. Entonces, la iglesia necesita, escriban, estamos hablando los miércoles de una palabra que forma, la iglesia necesita gente que se someta a una renovación mental permanente. Escribe eso. La iglesia hoy necesita para lo que viene. ¿Ustedes saben lo que viene? Ya van a decir, a ver, díganos, pastor. No, yo tampoco sé a ciencia cierta lo que va a venir. Pero lo que sí sé es que la mente renovada de la iglesia nos va a hacer poder enfrentar cualquier circunstancia. Te voy a decir, sin el mayor problema. Y vamos a vencer y se va a ver cada vez más Cristo ante cada circunstancia que se nos presente. Porque tuvimos la capacidad de no movernos en lo que vemos, sino en lo que la mente de Cristo nos está mostrando y ensancharnos en el mismo nivel que nuestro Cristo dentro de nosotros se está ensanchando. Entonces, todo esto que tenemos dentro se está expandiendo. Eso es importante. Eso es entonces lo que el Señor quiere enseñarnos en este pasaje de Mateo capítulo 9, versículo 17. ¿Qué era lo que estaba pasando entonces con los fariseos? Pues obviamente ese odre viejo se estaba reventando. Ellos no podían entender cómo a un muchacho que venía por su fe, ni siquiera pidió perdón, el Señor le dijo, tus pecados son perdonados. Ellos no podían entender eso. Tampoco podían entender que Jesús rompía sus protocolos de con quién sentarse y podía él sentarse y comer con gente pecadora. Ellos tampoco podían comprender eso, y los que no eran enemigos, los discípulos de Juan, tampoco podían comprender que hubiera ese nivel de manifestación en personas que no ayunaban al igual que ellos ayunaban. Wow. Entonces, vamos a 1 Corintios capítulo 2 versículo 9. Por eso dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ¿ya vieron? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado ¿para quiénes? Para los que le aman. Entonces, si vamos a operar en lo que ojo no vio y en lo que oído no oyó, tenemos que tener esa capacidad de cambio, esa capacidad de expansión, esa capacidad de que se revienten nuestros límites y de que nosotros podamos operar no en nuestra mente natural, sino en la mente de Cristo. Eso es poderoso. Entonces, por eso es de que esto que estamos viendo es muy importante, chicos. Acuérdense que estamos hablando de la mente, ¿de qué? De la mente de Cristo. Y esta mente de Cristo en nosotros también nos ayuda, escribe, a saber lo que tenemos. Por la mente de Cristo en el Espíritu, nosotros podemos saber lo que tenemos. En otras palabras, es para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Oscar Zeta dice, las moléculas del vino nuevo en un odre nuevo interactúan entre sí de tal manera que producen un mejor vino. Así es.
porque de hecho el sabor del vino tiene que ver con el odre. Es el vino y el odre que ya se fundieron y ya produjeron una sustancia, y eso es la fineza del vino. Entonces, qué extraordinario. Aquí no es, el Cristo que tienes dentro no es separado de ti. El Cristo que tienes dentro se ha hecho uno contigo. ¡Qué poderoso! El Cristo que tienes impartido se ha hecho uno contigo. No está separado de ti. El odre y el vino se han integrado. ¡Qué maravilloso! Eso es poderoso. Entonces dice acá Oscar en el comentario, es lo conocido como fermentación y añejamiento. Ese proceso hace más costoso ese vino y poco común. Ay, ay, ay. Dile que está a tu lado, eres un vino poco común. Un capuchino. Eres un vino un poco común. Y eres un vino, dile, costosísimo. Porque vales lo que tienes dentro. ¿Y lo que tienes dentro qué es? Cristo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso, chicos! Con ganas de darle un aplauso al Señor porque es extraordinario. Entonces, chicos, una iglesia que está en constante renovación, que está sometida todos los días en una renovación mental, es una iglesia que va a empezar a moverse en los cambios y en la dirección que el Señor le indique, y va a ser efectiva y va a ser poderosa. No va a estar gritando, ¡ay Dios, ya que termine eso! Sino al contrario va a decir, Señor, excelente, nos has introducido a un terreno, a una etapa y a un tiempo en donde los hijos de Dios que tienen a Cristo dentro van a poder manifestarlo de otras maneras, de otras formas, en otros ámbitos. Como decíamos el domingo, para que ese Cristo salga en tu cuadra, con tu calle, con tus amigos, que ya no sea, te voy a hablar de Cristo, sí, te invito el domingo a la iglesia, no, o sea, ahora no les vas a poder decir, oye, quiero compartirte de Cristo, te invito el domingo a la iglesia para que conozcas al Señor. Amigos, que conozcan al Señor con tu vida, que conozcan al Señor con tu vida, porque ese Cristo lo tienes fundido, Él y tú son uno. Eso es extraordinario, maravilloso. Entonces, fíjense qué extraordinario es eso. Entonces dice que, vamos entonces a Corintios, seguimos entendiendo la mente de Cristo, cómo opera. Esta mente opera en lo que Dios nos ha revelado por el Espíritu. Escribe, opera en lo que Dios nos ha revelado por el Espíritu. Dice, pero Dios nos la reveló. Esas cosas que ojo no vio ni han subido al corazón de hombre, Él nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Eso ya lo vimos la semana pasada. Y luego dice, porque, vamos al 12, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, y ahí estamos, no hemos recibido ¿qué? El Espíritu del mundo, sino el Espíritu que ¿qué? Que proviene de Dios. Vean qué extraordinario. Hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos, y ahí estamos, para que sepamos lo que nos ha concedido. Extraordinario. Entonces, escribe en tus notas. La mente de Cristo en el Espíritu es la que nos revela, nos da conocimiento de lo que Él nos ha concedido. Extraordinario. Si no, no podemos entender lo que nos ha concedido. Si no es por el Espíritu, lo que nos ha concedido, no lo entendemos por estudio. No se aprende estudiando. Es revelación, es luz que nos da Él por el Espíritu. Y es su voluntad también. Tiene que ver con que Él, escribe esto, no lo quiere revelar. Lo concedido no se estudia. Se revela por el Espíritu Santo que está en ti. Amén. Y la vida de fe, escribe, la vida de fe empieza sabiendo lo que Dios me ha concedido. La vida de fe empieza cuando tú sabes lo que Él te ha concedido. Y lo que nos ha concedido, escribe, también es corporativo. No es lo que me ha concedido. Eso es bien importante. No es lo que me ha concedido, es lo que nos ha concedido.
¿Por qué lo que nos? Porque lo que nos ha concedido tiene que ver con un propósito corporativo. Tiene que ver con la persona que está a mi lado. Por eso, aquí viene lo importante de estar siempre en comunión y lo importante del cuerpo de Cristo. Fíjate, porque cuando tú te juntas con alguien que también está en el propósito, con alguien que también es muy común cuando platicas con alguien que también sabe lo que Dios le ha concedido, tú te enriqueces y creces. Es bien extraordinario. Tu vida por eso es edificada cuando nos juntamos con un hijo de Dios que tiene entendimiento espiritual de lo que Dios le ha concedido. Porque lo que nos ha concedido tiene que ver con el otro. Por eso escribe ahí, por eso el estar en el mismo espíritu como cuerpo nos edifica a todos. Por eso las cosas cambian cuando a veces platicas con alguien y dices, wow, por fin lo entendí. No sé a quién le ha pasado. Por eso las cosas cambian cuando tú te reúnes. Y ahora sí voy, cuando te reúnes, ¿no? Pero esa es una utilidad de reunirse. Cuando nos reunimos, ¿a qué? A hablar las verdades espirituales, a hablar de lo que Dios nos ha concedido. Entonces esa reunión tiene una gran utilidad, decía el apóstol Pablo. Haced todo para edificación. Por supuesto que me edifica cuando yo voy a una iglesia, cuando yo voy a un lugar en donde todo lo que estamos hablando edifica. ¿Por qué? Porque lo que hablamos es de lo que Dios nos ha concedido. No de chisme, ¿verdad? No de queja, sino de lo que Dios nos ha concedido. Y si lo que nos enseña también en ese lugar es de lo que Dios nos ha concedido, ¿qué pasa con nosotros? Pues inevitablemente somos edificados. Eso es maravilloso. Entonces, por eso hay que juntarnos. Yo puse aquí y lo puse hasta con letras rojas. Hay que juntarnos para hablar lo que Dios nos ha concedido. Hay que hablar, hay que meditar en lo que Dios nos ha concedido. Porque a veces lo que Dios te ha concedido no se ve, pero cuando te juntas con un hijo de Dios, Él hace que se acomode lo espiritual con lo espiritual y tú tienes claridad. ¡Qué hermoso! ¿No les ha pasado que de repente escuchas algo y escuchas una palabra y dices, wow, nunca lo había entendido, por fin ahora lo entiendo? ¿A alguien le había pasado? Que dices, ya lo puede entender. Wow, por fin lo pude entender. Parece que se acomodó, parece que se puso la pieza que faltaba en el rompecabezas. Y entonces dijiste, por fin encontré ese hilo. ¿Por qué? Porque lo que nos ha concedido viene a la luz corporativamente. Eso es bien importante. Por eso, sí, claro que es importante reunirnos, claro que es importante estar juntos como hermanos, por supuesto, como iglesia, claro que es importante. No lo estamos anulando ni menospreciando, pero sí hay que recuperar el sentido correcto del por qué nos reunimos. Eso sí hay que recuperarlo, el sentido correcto de por qué nos reunimos. Porque nos edifica tanto lo que Dios nos ha concedido y lo que cada uno de nosotros tenemos, esa luz de lo que nos ha dado. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! El hombre natural, escribe entonces, no percibe las cosas del Espíritu. En otras palabras, el hombre natural no entiende lo que Dios le ha concedido. Por eso, si tú operas en el hombre natural, es un ejemplo nada más, siempre vas a estar batallando con lo que el hombre natural batalla. Le falta pobreza, enfermedad, problemas emocionales, todo lo que al hombre le falta, salud, bienestar, todo, se va a sentir que Dios no está con él, va a tener esas experiencias de vacíos. ¿Por qué? Porque el hombre natural no entiende lo que Dios le ha concedido. Eso solo es a través de la mente de Cristo por el Espíritu. Tremendo. Entonces, escribe el problema que tenemos, con el que tenemos que trabajar. Y ahorita ya termino con este punto para ir y terminar la lista. Pero voy a decir esto. El hombre natural puede saberse todo de memoria. Puede saberse la Biblia de memoria. Pero no ve lo que Dios le ha concedido. El hombre natural tiene un alma que no está educada en la vida espiritual. Por eso escribe, la iglesia tendría que ayudarnos a que nuestra alma fuera educada a la realidad espiritual. Repito, es una asignatura que tenemos como iglesia ahí.
La iglesia no es un club social. La iglesia no solo es para cantar unas rápidas y unas calmadas y escuchar una conferencia. La iglesia funciona cuando acomoda lo espiritual con lo espiritual, cuando hablamos palabras espirituales que hacen que nuestra alma sea educada en la realidad espiritual. Eso debe hacer una iglesia. Eso le da sentido a iglesia. Eso le da sentido a lo que hacemos cuando nos reunimos. Educar el alma a la realidad que tenemos en el espíritu. Porque en el espíritu sí sabe todo lo que el Señor le ha concedido. Amén. Entonces, ¿a qué vas tú a la iglesia? Si ya te estás preparando para ir o ya estás yendo a tu congregación. Se supone que tú deberías de ir a ser instruido por el Espíritu, escribe, a ser instruido por el Espíritu y administrar lo que ya se te ha concedido. No estamos hablando de nada que esté fuera de ti. La iglesia te debe de ayudar a que conozcas y reconozcas lo que tú tienes dentro por Cristo Jesús. Eso es muy importante. Es que la iglesia, de nuevo, te ayude a que entiendas que ya no hay nada fuera de ti, porque el que tiene a Cristo lo tiene todo. El que tiene a Cristo, juntamente con Cristo, tiene todas las cosas. Hermoso. Entonces, vamos a terminar la lista de las cosas que el Señor nos ha concedido. Nos quedamos en la 23, que dije, por Cristo tenemos entrada permanente y eterna al Padre. Ya dije que no es una entrada y salida, sino que ya entramos en Él, permanecemos en Él y eso sucede y sucederá eternamente. Número 24, otra cosa más que nos ha concedido. Nos hizo conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vean qué hermoso. Nos metió a una ciudadanía de santos. ¿Y qué más hizo? Y nos hizo miembros de la familia de Dios. Extraordinario, miembros de la familia de Dios. Qué hermoso, qué hermoso. Y mira los que fuimos huérfanos, porque ya no soy huérfano porque papá es mi papá. Pero este asunto de la familia de Dios es extraordinaria, porque ahora podemos disfrutar una familia enorme y eterna. Y es la familia divina. Gente de alto nivel, poderosa, gloriosa, con todos los recursos del cielo a su disposición. Tenemos una familia maravillosa y eso el Padre nos lo ha concedido. Número 25, nos edifica, fíjate, nos ha concedido ser edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¡Qué hermoso! Dile que está a tu lado, eres la morada de Dios en el Espíritu. Número 26, nos ha revelado el misterio de Cristo por el Espíritu. ¡Qué hermoso! De nuevo, por el Espíritu, porque no es por la mente. Fíjate qué otra cosa extraordinaria. Nos ha revelado el misterio de Cristo por el Espíritu. Poderoso. Número 27. Nos ha dado la gracia de anunciar el Evangelio. Fíjate qué nos concedió. Ojo. Nos concedió anunciar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¡Qué hermoso! Tenemos el privilegio de predicar el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Una sola palabra salida de la boca de Dios a través de los medios, de los vasos que somos nosotros, los medios, el canal. Una sola palabra de Dios que sale, fíjate qué privilegio ser usados para que Dios suelte palabras a través de nosotros y gente sea transformada por una palabra dada por Dios. Eso es poderosísimo, es maravilloso. ¡Qué privilegio! El Evangelio de las inescrutables riquezas, inescrutables riquezas. ¿Ya vieron? Por eso te digo que lo que tienes dentro se ensancha. Y no solo la comida, y no solo tu pancita, no, el Cristo que tienes dentro son riquezas y a ti y a mí nos encargó anunciarlas. ¡Qué poderoso! Número 28, nos ha dado su multiforme sabiduría. Fíjate,
nos dio su sabiduría, también nos concedió las riquezas de su sabiduría multiforme para nosotros darla a conocer al mundo. ¡Qué maravilloso! Su multiforme sabiduría para darla a conocer al mundo. ¡Qué poderoso! No nos dio una religión, nos dio una sabiduría que es útil para el mundo. El mundo la necesita. Familia, el mundo la necesita. Por eso tienes que empezar a dejar que se rompa tu estructura mental, porque lo que te ha depositado, lo que Él te ha concedido, va más allá de lo que ojo vio y de lo que he oído yo. Siguiente, número 28. Nos ha dado su multiforme sabiduría. Ya lo dije, el 29. Nos ha dado la mente de Cristo, es lo que estamos hablando. ¿Qué nos dio también? Nos dio su mente. ¡Wow! Nos dio su mente. ¿Saben qué es eso? Es lo que pidió Salomón. Cuando le dijo a Salomón, pide lo que quieras. Si a ti te hubiera preguntado lo mismo, ¿tú qué hubieras pedido? Pónganme ahí, a ver, vamos a hacer un ejercicio leve. ¿Qué hubieras pedido? El que no está casado diría, Señor, quiero conocer el amor. No me quiero casar hasta las bodas del Cordero. ¿Qué le pedirías? Es interesante. Pero si tú pides la mente, estás pidiendo todo. Eso es lo que pidió Salomón. ¿Qué quieres que yo haga? Y después cuando le dice, yo quiero que me dé sabiduría. No pidió riquezas. No pidió que fueran suplidas sus necesidades. Él pidió sabiduría. ¿Por qué? Porque la sabiduría viene de una mente. Lo que él está diciendo es, yo quiero la fuente de todo, la mente. Yo quiero la fuente de todo, quiero tu mente. Y eso fue lo que pidió. Qué extraordinario. Y ya eso nos está diciendo lo que el Señor quiere que tú y yo podamos apreciar, porque ya la tenemos, no la vamos a tener. Ya tenemos la mente de Cristo. Entonces en la mente, chicos, nos ha dado todo. Qué extraordinario. Ok, siguiente. Número 31. ¿Saben también qué nos ha dado? Nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para capacitarnos para la edificación del cuerpo. Eso también hay que valorarlo. Nos ha dado esos dones, esos regalos ministeriales para edificar a la iglesia y capacitarla para que vaya a un crecimiento. Eso es extraordinario. Es maravilloso poder darnos cuenta que cada uno de los pastores, cada uno de los profetas, apóstoles, cada uno de aquellos que han entregado su vida y que han acudido al llamado de Dios de edificar a su amada, lo que Dios más ama, y hacerlo con amor, son un regalo que Dios nos ha dado. Hay que valorarlos, hay que cuidarlos. No los pongas al límite. No los pongas a límites. Hay que valorarlos como el regalo que nos ha dado. Pero ya sabes que yo siempre hablo de eso de una manera muy balanceada. Yo no soy de los que creo que tengamos que levantar y hacer un ídolo de un ministro. Eso no debe de ser. Pero son regalos. Son regalos que Dios nos dio y que nos están edificando, y agradecemos por toda la palabra que ellos nos imparten. Y son valiosos porque son para la edificación nuestra. Ve qué hermoso. Entonces a ti te dio regalos para edificarte. Él puso a la gente, Él puso a tu alrededor, y tú los debes de identificar quiénes son los que son asignados. Esto es importante. Tienes que voltear y mirar y saber quiénes son los que Dios ha asignado para tu edificación. ¡Qué hermoso eso! Que tú puedas identificar, este es el regalo que Dios me dio. ¡Qué extraordinario eso! Nos lo ha dado todo, dice Marilú Castillo. Ya, con esto dice Marilú, ya no hay nada que pedir. Nos lo ha dado todo, ¿verdad? Nos lo ha dado todo. Hablábamos de edificación y hasta puso a los edificadores para que te edifiquen. ¡Qué extraordinario! Número 32. Como nueva creación, creados a la imagen de Dios, nos creó a la imagen de Dios en justicia y santidad. ¡Qué hermoso! O sea, no eres una creación hecha ni al aventón,
sino que fuiste hecho en unas características maravillosas, en justicia y en santidad. ¡Qué hermoso! ¡Qué extraordinario! Número 33. Nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Fíjate, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad. ¿Qué significa esto de todo lo que pertenece a la vida y a la piedad? Significa que te ha dado todo lo que pertenece a la palabra vida y es Zoe. Fíjate, te ha dado todo lo que es la vida Zoe. ¡Qué hermoso! Te ha dado la vida Zoe y te ha dado también todo lo que necesitas para manifestar esa vida Zoe. Para que esta vida Zoe, escribe, sea efectiva en esta vida y en la venidera. Para que esta vida Zoe sea la que se manifieste en esta vida. ¡Qué hermoso! Él te ha dado todo lo que necesitas. Por eso te dio lo que concierne a la Zoe y a la piedad. La piedad es la manifestación de la vida Zoe. ¡Qué hermoso! O sea, voy a decírtelo en otras palabras. Todo lo que el Señor quiere que tú manifiestes, ya te lo depositó. Todo lo de Cristo que Él diseñó, fíjate qué hermoso, para que tú manifiestes en la tierra, ya te lo depositó. ¡Qué extraordinario! Y cuando tú lo manifiestas, eso ocasiona que esta vida natural sea afectada por la vida Zoe que está en ti y que es rica, es abundante y ella lo tiene todo. Por eso nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. O sea, en otras palabras, a la vida Zoe, a la vida espiritual, para que se manifieste en la vida natural. ¡Qué hermoso! Maravilloso. O sea que dile al que está a tu lado. Por eso el mundo va a ver tu vida, dile, va a ver tu vida y va a querer la vida que tú vives. En serio, el mundo va a mirar tu vida y te va a ver, regreso a lo que dije de los odres, va a ver cómo te ensanchas, y no de peso, por favor. Coman sano, pero va a ver cómo te ensanchas y van a decir, yo quiero la vida que tú vives. Yo anhelo, yo quiero, ¿cómo? Yo quiero eso. Y entonces les vas a poder compartir a Cristo. ¡Qué hermoso! Es un privilegio maravilloso. Número 34, otra cosa. Nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Participantes de la naturaleza divina, dijo el apóstol Pedro. Somos partícipes de la naturaleza divina. Ya no naturaleza pecadora que te tenía sometido o sometida a las pasiones de este mundo y del pecado y de la carne. Ahora puedes estar disfrutando toda la impresión espiritual, todas esas reacciones espirituales de tu naturaleza divina que aman la justicia y la santidad y que es una vida poderosísima. Eso es extraordinario. La naturaleza divina en nosotros. Yo dije hace tiempo en una transmisión donde estaba con un amigo, me estaba entrevistando, yo le decía una cosa, la propuesta de Dios para este tiempo es la naturaleza divina, escribe, es la nueva creación. La propuesta de Dios para esta tierra es la naturaleza divina que está en los hijos y que opera en los hijos, que pueden entender que les ha sido dado todo lo que concierne a la vida, esa vida nueva, para que se manifieste en esta tierra. Tú eres, mira, yo te voy a decir, tú eres como el punto de unión entre el cielo y la tierra. Eres la puerta que abre todo lo que Dios quiere que salga del cielo para esta tierra. Eso es extraordinario, maravilloso. Por eso nos ha dado su naturaleza divina. Número 35. Nos ha dado también, fíjate, un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Ese es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? La fuente de la vida indestructible. ¡Qué hermoso! O sea que tu vida es indestructible por el orden del cual tu vida viene, que es de nuestro Señor Jesucristo. Tu sacerdote es un sacerdote eterno. O sea, por eso nuestra vida y nuestro sacerdocio real que vivimos es un sacerdocio eterno, chicos. Somos reyes y sacerdotes y ese sacerdocio no tiene fin, porque nuestro sumo sacerdote es eterno. ¡Qué extraordinario! Maravilloso. Entonces, nadie te puede decir,
si te vas de esta iglesia, te quitamos el ministerio. ¿Se acuerdan antes? Si te vas y ya no tienes ministerio, ya no eres esto, y ya no eres pastor, y ya no eres monaguillo, y ya no eres nada de eso, y te lo quitamos, y usted ya ni es hermano, porque se fue de aquí, y porque no sé si me explico, nadie te puede quitar nada, porque lo que tienes depositado es una vida indestructible. ¡Wow! Es una vida indestructible. Poderoso es el Señor Jesucristo en nosotros. Número 36. Por un solo sacrificio también nos hizo perfectos. Por un solo sacrificio nos hizo perfectos. Me encanta. Ya lo dije. No, si tú intentas entender perfección con la mente humana, siempre te va a jugar mal. Usa la mente de Cristo y ahí mirarás en la mente de Cristo que tienes dentro la perfección en la cual fuiste creado y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que te ha hecho perfecto para siempre. Qué hermoso es el Señor. Número 37. Nos ha hecho la justicia de Dios en él. Ya se me fue el tiempo. Nos ha hecho la justicia. Ni siquiera eres justo. Tú eres la justicia de Dios en él. Hermoso. Eres una evidencia de la justicia de Dios por la fe. Y claro, como le sucedió a ese paralítico, muchos van a decir, no es cierto, ¿cómo es posible? La mente natural no va a entender eso. Por eso justicia se entiende con la mente de Cristo. Nos escribe 38, nos ha hecho hijos, nos ha hecho sus hijos por engendramiento. ¡Qué hermoso! Somos hijos engendrados, ponlo con letras grandes. Somos hijos engendrados, según Juan capítulo 1. Somos hijos engendrados. ¡Qué hermoso! Somos hijos engendrados. ¡Qué maravilloso! O sea que ¿qué soy yo? Pues un hijo totalmente planeado. Dile al que está a tu lado, no eres ni el pilón, ni la bala perdida, no eres nada de eso. Tú eres un hijo de diseño. Eres un hijo de diseño. Eres un hijo engendrado. ¡Qué poderoso! Tú no eres... ¿Qué hubiera pasado? Tú no puedes estar en la mentalidad de ¿qué hubiera pasado si mi abuelita o mi tío o mi primo no me hubiera hablado de Cristo? Si mi tía no me hubiera hablado de Cristo. No, tranquilo, tú no eres resultado de que un tío, un primo, un hermano te habló de Cristo. Tú eres resultado de un diseño eterno. Tú eres resultado de una acción de amor divina. ¡Qué hermoso! Eres resultado de un engendramiento divino. ¡Qué poderoso! Eso eres tú. Eso eres tú. Y pídele al Señor que te lo revele y lo disfrutes y te duermas y despiertes y digas, caray, yo no sé por qué me enojaba o me entristecía tanto que me dijeran, tú no vales, tú no sirves, eres un... Lo voy a decir porque pasa en las casas mexicanas y yo creo que en todo el mundo, cuando a las mujeres, ¿no? Algunas veces en la violencia que ahora dicen que se ha visto más por esta cuarentena, les dicen, eres una tonta, eres esto, no sirves, mira, todo lo haces mal. O a los hijos, no sirves. Yo me acuerdo que a mí mi papá me lastimaba mucho con eso. Siempre me dejaba ver que yo no servía. Eso, mi papá siempre lo hacía. Y mi Padre Celestial me sacó eso cuando recuperé, fíjate, cuando recuperé mi identidad correcta en Él. Soy un hijo engendrado y mi papá está contento conmigo. Él no me está pegando. Mi papá terrenal siempre me pegaba en las manos para que no tocara y no tocara. Siempre me pegaba. Eso lo recuerdo. Fíjense qué feo. Yo lo que recuerdo era cómo me pegaba, imagínense. Y ahora mi memoria espiritual me recordó todo lo que mi Padre Celestial me ama. ¡Qué extraordinario! Ahora yo recuerdo todo lo que Él me ama, cuánto me ha amado desde la eternidad. Soy su hijo amado y está contento conmigo, aunque no sea pastor y no sea nada. Soy su hijo, eso es lo más glorioso que un hijo de Dios puede disfrutar. Ser hijo es lo más extraordinario. Más que ser ministro, predicador, apóstol, pastor, profeta, lo más hermoso es ser hijo. El ser hijo va a hacer que seas buen ministro. El ser buen hijo, el tener una identidad de hijo fuerte, te va a hacer ser estable, porque amarás, porque cuidarás lo que Dios ama. Cuando tú eres hijo
y amas al Padre, y el Padre te ama y te sientes amado por Él, y te comprendes amado por Él, y empiezas a amar lo que Él ama. Y cuando tú ves que Él ama a su iglesia, entonces tú también la amas. No le pegas, no la maltratas, no abusas de ella. Eres un buen ministro. Eres un buen ministro porque amas lo mismo que el Padre ama. Qué maravilloso. Número 39. Nos ha hecho reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido. ¡Wow! Nos ha hecho reyes, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido, linaje escogido. Cada una de ellas puede ser un tema. ¡Qué maravilloso! Dice Marilu Castillo, me quedo siendo hija. Yo también me quedo siendo hijo. Yo disfruto y me quedo con eso. Y si alguien dice, usted ya no tiene ministerio, está perfecto, pero tengo a papá. Usted ya no puede predicar, está perfecto, pero tengo a mi papá. Hermoso es eso. Maravilloso. Somos hijos de Dios. 40, el último, y dije que hay muchos más. 40. El 40 nos introdujo, mira lo que hizo, mira qué nos concedió. Nos introdujo a la ciudad del Dios vivo. No dice que nos va a introducir. Apúntame ahí, esto es, nos introdujo. ¿Quién es la ciudad del Dios vivo? La iglesia. Qué hermoso. Fíjate, mientras tú dices, esta gente de la iglesia son bien chismosos, pastor, ¿por qué pasa esto dentro de la iglesia? La gente de la iglesia, mira ese cómo vio a ese, y mira ese cómo le dijo, pastor, son bien latosos, pastor, esos, yo no sé, yo me voy de aquí, mira, no, espérame, yo no sé, la gente a veces dice, no sé ni por qué llegué aquí. No, espérame, es que tú llegaste no a una congregación de latosos. Tienes que empezar a ver la iglesia de una perspectiva eterna. Tú llegaste a la ciudad del Dios vivo. ¡Qué hermoso! Es la ciudad del Dios vivo. Es la Jerusalén celestial. Es la compañía de muchos millares de ángeles. Es la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Llegaste al Dios, al juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Llegaste a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. O sea, llegaste, dile al que está a tu lado, llegaste al mejor lugar. Llegaste al mejor lugar. A la gloriosa, poderosa iglesia de gente que Dios les ha concedido todas sus riquezas. Bien, qué extraordinario. Y el Espíritu Santo te lo depositó para que tú pudieras entender su mente y entonces puedas caminar en esta tierra en la mente de Cristo. Qué poderoso. Me están diciendo que si puedo dar el 30. ¿Te refieres a mis medidas? No, no creo que del 30. Así. Nos ha dado su espíritu. El 30 es que nos ha... Creo que me lo salté, tienes razón, Vero. El 30 es que nos ha dado su espíritu. ¿Sí me lo salté? Sí, creo que sí me lo salté. Bueno, sabía que una persona lo estaba escribiendo. Sí es cierto, el 30 no lo dije. Oigan, pero qué poca cosa. Nos ha dado su espíritu. ¿Es poca cosa? Nos ha dado su espíritu. Hermoso. Nos ha dado su poderoso espíritu. Está en nosotros por medio de la fe. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Bueno, esta fue la lección de este día. Vimos un poco, seguimos viendo de hecho 1 Corintios 2:9. La mente de Cristo es el tema general. Y vimos que esa mente opera en lo que ojo no vio, ni oído oyó. Y vimos que para operar en eso que es ojo no vio ni oído yo, tenemos que tener capacidad de cambio, de transformación y una renovación permanente de la mente. Acuérdate, usamos el ejemplo del odre y del vino. Lo que tienes dentro, que es Cristo, tiene la característica de ensancharse. Tú debes como odre ser un odre capaz de ampliarse en el nivel del Cristo que se está formando en ti. Y tienes que tener esa capacidad de cambio. ¿Por qué? Porque nada de lo que pasa en este mundo
es mayor que lo que tenemos nosotros dentro. Este tiempo ha cambiado y vendrán otros cambios. Así que prepárate, vendrán otros cambios. Vendrán otros cambios. ¿Qué va a suceder? Aquellos que son odres nuevos, capaz de moverse, de moldearse y de ensancharse y de extenderse, disfrutarán cada tiempo que se presente. No se quebrarán, sino al contrario, el vino nuevo se seguirá expandiendo y entonces nosotros podremos tener una iglesia que supere todo lo humano, todo lo natural, todo lo terrenal. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, y bien dijo el Señor, y esta iglesia que es edificada en la roca, en Cristo, esta iglesia, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. No hay virus, no hay diablo, no hay Satanás, no hay demonio. Ten calma, no hay anticristo ni bestia, ni medio bestia que pueda con la iglesia. Dije el domingo, así como se le presentó ese Goliat a David, ese Goliat no tenía la más mínima posibilidad de vencer a David. Así hoy escribe, ningún enemigo, ninguna pandemia, ningún mundo, ninguna circunstancia tiene la menor posibilidad de vencer a una iglesia que porta, que tiene todo esto que hemos hablado y que además es capaz de moldearse, de extenderse y de ensancharse, que no es una iglesia rígida y cuadrada, sino que va más adelante de lo que el mundo está cambiando. Eso es lo que yo veo. Viene despertando una iglesia que va a cambiar más rápido que el mundo. Ahorita el mundo como que está cambiando la iglesia. Llega el tiempo en que la iglesia va a ir pasos adelante de lo que está pasando en el mundo. No nos va a sorprender nada. Nosotros lo sabremos, nosotros lo entenderemos y ya tendremos la dirección, la acción y la estrategia de Dios adecuada para cada circunstancia. Y esa iglesia, por el vino nuevo que tiene, se ensanchará, se ensanchará, se ensanchará cada vez más y es inevitable. Así que pobrecito de Goliat, pobrecito de ese Goliat de 3 metros que se paró enfrente de un David que sabía lo que tenía. Amén. Ahora sí los saludo, chicos.